Estábamos hablando del ALBA y yo le apuntaba a pobre Luciana que hizo una pregunta, pero bueno, todos estos esquemas se circunscriben, todos estos esquemas que han crecido y en algunos casos fracasado, por ejemplo el UNASUR, y vamos a ver el tema del ALCA, han fracasado en esta línea de la cual hablábamos, Luciana, es decir, porque han volcado el aspecto social. La UNASUR y el ALBA tal vez sean los dos exponentes más claros de esta situación, que expresan que no solo los esquemas de integración tienen que basarse o apoyarse en directivas de índole económico, sino que tienen que ser procesos multifuncionales o multidimensionales, así se lo llaman. ¿Por qué? Porque hay dimensiones distintas a cubrir. Cuando hablamos de la globalización, dijimos que la globalización tenía distintas dimensiones tecnológicas, dimensiones jurídicas, dimensiones técnicas y dimensiones sociales y culturales también. Cuando hablamos de la integración se apunta a lo mismo. Hoy en día la integración concebida como un fenómeno desde el punto de vista comercial prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque el paradigma a nivel mundial, el paradigma a partir de la participación de las sociedades o los grupos sociales ha hecho cambiar ese esquema que nació en el 90 y que a partir del 2005 fue cambiando. La UNASUR es un ejemplo, el otro que vamos a ver ahora es el ALBA, pero el ALBA tiene, además de este contenido social, Luciana, además de este contenido fuerte de raigambre social, lo que tiene el ALBA es una fuerte defensa de los esquemas nacionales, fuerte defensa de los esquemas nacionales, o de la visión nacional antiimperialista o anticapitalista, sobre todo apuntando en contra de los países del norte y fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y los demás países capitalistas a nivel mundial. Entonces, el ALBA nace como una iniciativa de Chávez y Fidel Castro. Es decir, ya fíjense, ahí la orientación es una orientación sumamente colectivista, en el cual se destaca la participación del Estado y la participación de las sociedades nacionales. Luciana, acá es donde más se va a ver el tema de las sociedades nacionales. En 2004, insisto, la época, Chávez y Castro firman en La Habana un acuerdo bilateral de colaboración y complementación política, social y económica. Si hubiese sido antes del 2002-2003, solamente hubiese sido de complementación económica. Como cambió el paradigma a nivel mundial, lo político y lo social son fundamentales en estos tipos de integración. Fíjense los objetivos. No hay objetivos de raigambre económica pura, como tenía el Mercosur. No hay objetivos de raigambre económico puro. ¿Cuáles son? Desarrollar el diálogo subregional, es decir, el ALBA significaba una plataforma con esta nueva ideología de las empresas gran nacionales, de establecer una moneda única, de rechazar la invasión capitalista extranjera, de rechazar el Fondo Monetario Internacional, una plataforma para que a partir de ahí instalar un eje coherente en ese sentido en toda la región. Por eso desarrollar el diálogo subregional. Luchar contra la pobreza y exclusión social. ¿En qué parte del Tratado de Asunción vamos a encontrar algo de esto? ¿En qué parte del Tratado de Cartagena o Acuerdo de Cartagena de la Comunidad de Naciones vamos a encontrar esto? Ninguno, porque se desarrollaron en épocas distintas. Promover los derechos humanos, laborales y de la mujer. Cuando vemos en la bolilla 9, el desarrollo económico, vamos a ver dos instrumentos de orden internacional que salen de las Naciones Unidas. La Declaración del Milenio del año 2000 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible del año 2030. Ambos apuntan a estos derechos de las minorías, derechos laborales, derechos de la mujer, derechos de la educación, es decir, resaltan toda esa categoría de derechos que hoy, después de tanta lucha, de tanto pelear o de tanto pedir que se instalen en la agenda, son parte de todo tipo de agenda, tanto interna como externa. Bueno, el ALBA recoge esto de la Declaración del Milenio del año 2000, que lo vamos a volver a ver, y lo pone como un objetivo expreso del esquema de integración. Fíjense que nos alejamos de los aspectos netamente comercialistas o de intercambio comercial. No tienen nada que ver. Promover la defensa del medio ambiente, hoy es un elemento de la Agenda del Desarrollo del 2030, uno de los 18 objetivos de la Agenda del Desarrollo del 2030, eliminar el analfabetismo, recogido también de la Declaración del Milenio del año 2000, impulsar el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Hoy seguimos peleando con esto, por lo menos en Argentina se viene hablando de no pagarle al Fondo Monetario, de no respetar la Organización Mundial de Comercio, es decir, toda lucha contra aquello que es externo, que atenta contra el funcionamiento del Estado.
y la participación social y el resguardo de la economía social. Ahora fíjense bien qué países conforman el ALBA. Países que por ahí ni siquiera ustedes sabían que existían, porque son pequeñas economías. Por eso digo, el ALBA se reduce a un tratamiento político-social, no avanza desde el punto de vista económico y por eso hoy está bloqueado el ALBA. El ALBA, si ustedes entran en la página, van a ver que no tiene declaraciones desde hace muchos años. ¿Por qué? Fundamentalmente porque sus dos líderes políticos principales ya no están. Entonces el impulso ha cesado, no están ni Fidel Castro ni Hugo Chávez. Fíjense, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Antigua y Barbuda. ¿Dónde queda Antigua y Barbuda? ¿Saben? Bien. América Central. Sí, es una isla del Caribe. Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. Es decir, hay equipos de fútbol que tienen más socios que los habitantes de ciertos países. Entonces, me refiero, sin ser despectivo, que con esa base no se puede llegar a un diálogo o al avance de un diálogo político-económico. Por eso se quedaron solo en lo político. ¿Qué fue en contra del ALBA? Dos cosas. Primero, el no tener una estructura jurídico-institucional propia del bloque. Y segundo, que como era un movimiento o un esquema netamente político, basado en los liderazgos estatales de dos o tres figuras fuertes y fundamentales que ya no están, el esquema cesó en su fortaleza y ha disminuido su campo de acción. Por eso ha sido suplantado por otras figuras, es decir, a nivel Centroamérica hay otro esquema de integración que es el CARICOM, que agrupa todas las islas y que le han dado más preeminencia a las islas a ese esquema y no al ALBA, porque el ALBA se ha quedado. Ha aparecido la CELAC, que ha sido un esquema que trata de aglutinar todo el funcionamiento de integración de América. Aparece la posibilidad de adhesión a distintos bloques como el Mercosur, la Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina de Naciones. Pero bueno, básicamente lo que quiero decirles es que al no tener un objetivo más fuerte que el político o de diálogo político, el bloque como tal tendió a disminuir en su intensidad, no desaparecer, pero sí disminuir en su intensidad. ¿Cuál viene? El NAFTA. El NAFTA. Bueno, ¿qué podemos decir del NAFTA? Fíjense la época. 1 de enero del año 94. 1 de enero del año 94. ¿Cuál es el contexto? Estamos en la etapa del regionalismo abierto, etapa en la cual se forman bloques económicos con un carácter netamente comercial. ¿Quién impulsa el NAFTA? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cuáles son los elementos que influyen en la creación del NAFTA? Primero, miramos a Europa, año 1991, constitución de la Unión Europea con la firma del Tratado de Maastricht, celebración de una moneda única, disputa del orden internacional desde el punto de vista financiero por parte de Europa y caída de los activos norteamericanos en el resto del mundo por la aparición de Europa como un bloque fuerte y monolítico que comienza a quitarle preeminencia a nivel internacional a Estados Unidos. En Asia aparece lo que se conocen los tigres asiáticos, como tigres asiáticos, es decir, la figura de Japón, China, Malasia, India, que forman tratados de libre comercio, comienzan a expandir su campo o su mercado de acción desde el punto de vista económico-comercial y por ende comienzan a fijarse o a establecerse como líderes a nivel mundial en el intercambio global. Latinoamérica se conforma el Mercosur, 1991, Tratado de Asunción, aparece un nuevo mercado muy llamativo para las inversiones, muy llamativo para la producción, y el mercado latinoamericano comienza a ser una amenaza en el mismo continente para Estados Unidos. Entonces, si yo tengo integración en Europa, si tengo integración en Asia y tengo integración en Latinoamérica, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Y tratar de formar un bloque de integración. Entonces, el acuerdo del NAFTA surge como, o a partir de la base de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Ese acuerdo se extiende a México porque México estaba saliendo lo que se conocía como efecto tequila. El efecto tequila fue un impacto económico-financiero que sufrió la economía mexicana y Estados Unidos fue en rescate de esa economía y aprovechó el momento para anexar
a México a este acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué podemos decir del NAFTA? El NAFTA es rudimentariamente un tratado de libre comercio. Es el primer grado de integración. No tiene estructura jurídica, no tiene supranacionalidad, no tiene instituciones, no tiene intergubernamentalismo. Lo único que hace es limitarse a liberar aranceles para el intercambio comercial. Limitarse a liberar aranceles para el intercambio comercial. Canadá estaba en contra de la integración, pero como Estados Unidos era la economía que mandaba entre los tres, no tuvo más remedio, porque le apareció un competidor que era México, no tuvo más remedio que aceptar el desarrollo del NAFTA. Vamos a ver qué comprendía el NAFTA. Primero en el 94, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, es las siglas, el NAFTA es la sigla en inglés, TELECAN es las siglas en castellano, lo conforman Estados Unidos, Canadá y México. Su objetivo es perfeccionamiento de zona de libre comercio, nada más. Para el año 2005, fíjense, a 11 años después tenía que estar conformada una zona de libre comercio, que promueva condiciones para competencia justa, es decir, netamente comercialista, incrementar oportunidades de inversión. Piensen que Estados Unidos, al salvar la economía mexicana, lo que hizo fue invadir México con su inversión a partir de empresas maquiladoras o armadoras o ensambladoras de productos manufacturados. Por ejemplo, la Ford se instaló en México, generando una planta ensambladora muy importante y dando mucho trabajo, pero bueno, invirtieron mucho a partir de la creación de este tratado con la posibilidad de generar un mayor rendimiento a nivel económico. Proporcionar la protección adecuada del derecho de propiedad intelectual, porque estaba discutiéndose a partir de 1994, recuerden, la ronda de Uruguay, la OMC, la lucha por las patentes o propiedad intelectual, Estados Unidos presionaba, entonces el NAFTA o este acuerdo era un espacio propicio para establecer las condiciones de comercialización de propiedad intelectual, de acuerdo a lo que se venía discutiendo a nivel mundial, establecer procedimientos para aplicación de los tratados de libre comercio y solución de controversias, fomentar la cooperación trilateral, eliminar barreras al comercio. Esta es la clave. Eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, estimulando el desarrollo económico y dando a cada país signatario igual acceso a sus respectivos mercados. Con esto, México sentencia su apertura económica, porque al firmar esta cláusula, Estados Unidos avanzó con todo, más que Canadá, sobre la economía mexicana, porque tenía que permitir el acceso a los productos norteamericanos a el mercado mexicano. Con eso se vulneraba el crecimiento industrial de México. Pero bueno, esa fue la plataforma que utilizó Estados Unidos para ver lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasó en el 2018? Se crea el nuevo Tratado de Libre Comercio, porque se vencía, del firmado en el 94, se vencía en el 2018, y en instancia, ¿se acuerdan que en Argentina se celebró el G20 en ese año? En momentos de celebrarse el G20, se rubrica un nuevo acuerdo que pasa a llamarse así, USMCA. No sé cómo se pronuncia, pero el acuerdo ahora de América del Norte se llama así. Es Estados Unidos, México y Canadá. Ahora se conoce como, de esta manera, este nuevo acuerdo de libre comercio, no va más allá, de América del Norte, con estos tres países. ALCA. Bueno, todo lo que dije del contexto del NAFTA, del momento en el cual se creó, sirve para el ALCA. ¿Por qué? Porque hago hincapié en la fecha, 1990. 1990, insisto. En 1990 se da lo que se conoce como el auge integrador. Europa, Asia, América del Sur, y entonces Estados Unidos dice, no me puedo quedar fuera de eso. ¿Qué pasa en el 91 desde el punto de vista bélico internacional? Se da la guerra del Golfo. Entonces Estados Unidos interviene en la guerra del Golfo por una cuestión de intereses económicos más que nada. Por ahí lo que se decía es que Estados Unidos estaba en busca de armas químicas o armas nucleares desarrolladas por Irak, pero en realidad a lo que se apuntaba era a tratar de mantener su preponderancia o su digamos, su participación mayoritaria dentro del esquema internacional, tratando de imponer el dólar sobre una moneda que se venía viendo que podría ser aplicada, que era el futuro euro. Entonces,
Estados Unidos trata de mantener su hegemonía y establecer condiciones para generar una zona de libre comercio a nivel hemisférico, en toda América. Imponiendo qué condiciones, las condiciones que Estados Unidos quería. Y esas condiciones se dan a partir de la firma de tratados de libre comercio sectoriales. ¿Con quién? Con los distintos países. Con el Mercosur, que estaba por originarse, con el Pacto Andino, meterse en la LADI, es decir, tratar de imponer a través de la firma de tratados de libre comercio su preponderancia o su interés de incorporar sus productos en los mercados latinoamericanos. Entonces celebra a partir de lo que se conocen como cumbres de las Américas, distintas reuniones de todo el continente latinoamericano. Y en esas cumbres de las Américas trata de imponer una idea, que es la idea de llegar a conformar una zona de libre comercio hemisférica. Zona de libre comercio hemisférica, es decir, liberar el comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. En esa puja de liberación de comercio, ¿quién creen ustedes que iba a triunfar? Por volumen de su economía, por volumen industrial, por volumen de comercialización, por infraestructura, por capacidad productiva. ¿Quién iba a triunfar? Estados Unidos. Entonces, hay una reacción de los países latinoamericanos que comienzan a ver esta posibilidad de instalar la zona de libre comercio a nivel hemisférico o de toda América, y en las cumbres de las Américas comienzan a manifestarse en contra de esa posibilidad de generar el ALCA. Y llega la cumbre del año 2005 en Mar del Plata. Vuelvo a la fecha, 2005, hoy lo venía diciendo, Luciana, veníamos hablando y dijimos el quiebre del paradigma. En el año 2005 se termina de quebrar el paradigma del regionalismo abierto y triunfa el paradigma del posliberal o poshegemónico de la integración a nivel latinoamericana. En el año 2005 se celebra la quinta cumbre de las Américas en Mar del Plata. Si ustedes buscan registros hay un lío tremendo, y se destierra definitivamente la idea del ALCA. Se destierra la idea del ALCA. Y Estados Unidos pierde esa posibilidad, esa pulseada a nivel mundial de fijar una zona de libre comercio de las Américas desde el punto de vista hemisférico. Se van a acordar por varias cosas. Primero porque estuvo la contracumbre del ALCA, que la encabezaron Maradona y Chávez, por ejemplo. Se fueron en tren de Buenos Aires hasta Mar del Plata para generar la famosa contracumbre que se daba también en Mar del Plata, y como una muestra de oposición al interés norteamericano de establecer su hegemonía. Y después hay una frase, búsquenla, que es de Chávez cuando ve que el proceso del ALCA no triunfa y que todos los países latinoamericanos le dicen que no a Bush en esta iniciativa, que es la famosa frase de Chávez que dice ALCA, ALCA, al carajo. Entonces, con esa frase famosa, que no lo digo yo, lo dice el presidente Chávez, cito, queda desperdiciada la posibilidad, o queda de lado esta posibilidad de establecer esta zona de libre comercio que hubiese, como el fundamento lo indicaba, el rechazo a esta zona, hubiese empobrecido a los pueblos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la invasión de productos norteamericanos en economías que siguen siendo subdesarrolladas hubiese significado por ahí un golpe de knockout o de mayor empobrecimiento para las economías latinoamericanas. Vamos a la pantallita a ver qué es lo que nos dice. ALCA. Bush en 1990 dio el puntapié inicial al ALCA, al anunciar su proyecto de formar una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego. En 1994, en Miami, las negociaciones del ALCA fueron formalmente lanzadas por la presidencia de Clinton en Estados Unidos con la exclusión de Cuba del tratado. O sea, Cuba quedaba fuera porque, como ustedes saben, tenía un bloqueo económico, o tiene un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, y cada vez que se vota hay países que se abstienen y hay países que apoyan el bloqueo. Y hay países que están en contra. Entonces, establecer una zona de libre comercio e incluirla a Cuba era contradictorio desde el punto de vista de relaciones internacionales. Entonces, específicamente se excluía a Cuba, que fue uno de los motivos también que llevó a los demás países decir que no, porque si era toda América y no con exclusiones.
El objetivo era conformar un área de libre comercio de envergadura continental para el año 2005, es decir, le daba 11 años, similar a lo que pasaba con el NAFTA. Fíjense que no son por nada, no están juntos, digamos. Tiene todo una intencionalidad. Principios rectores. El ALCA debe ser OMC+. ¿Qué significa que un tratado es OMC+? Recuerden que cuando se desarrolla la Ronda Uruguay, que da como origen a la Organización Mundial de Comercio, comienzan a diversificarse los acuerdos sobre traspaso de propiedad y tecnología, además de bienes y servicios. Bueno, el ALCA establecía este tipo de acuerdos de OMS Plus que apuntan fundamentalmente a traspaso de tecnología y propiedad intelectual. Los acuerdos OMS Plus celebrados de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de Comercio, son acuerdos bilaterales de comercio o acuerdos de integración que vinculan el comercio internacional en aspectos basados fundamentalmente en la exportación o en el intercambio de tecnología y de propiedad intelectual. Por eso los acuerdos OMC Plus, a los cuales se hace mención, apuntan exclusivamente a eso, las transferencias tecnológicas y de propiedad intelectual. Las decisiones se toman por consenso, sí, si no nos ponemos de acuerdo en el Mercosur, imagínense más de 20 países tratando de ponerse de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo nosotros con Irene, a ver si es ayudante o no el año que viene, imagínense 20 países. Vamos, Irene. Los países pueden negociar individualmente o como miembro de bloques subregionales de integración. Esto es importante porque lo que hace Estados Unidos es tratar de dividir las negociaciones para imponer su agenda. El famoso divide y reinarás, ¿no es cierto? El Mercosur, previo a la conformación del año 94, el protocolo Europreto, negociaba con Estados Unidos celebraba acuerdos con Estados Unidos llamados acuerdos del 4+1, los 4 países más Estados Unidos. A partir del 94, con la aplicación del protocolo Europreto y con el otorgamiento de personalidad jurídica, ya el Mercosur negocia como bloque Mercosur. Bueno, Estados Unidos lo que hacía era negociar de manera individual. Por ejemplo, con Chile negoció un tratado de libre comercio a partir de lo que se conoce como fast track o acuerdo rápido. Podía celebrar sin intervención del Congreso, cuando la mayoría de los países en sus legislaciones prevén que los acuerdos internacionales deben ser adaptados por una ley del Congreso. Bueno, Estados Unidos utilizaba ese mecanismo, que es el de fast track, así se llama, para negociar acuerdos bilaterales o con bloques económicos para asentar esta idea del ALCA. Seguimos. Los países, bueno, el resultado final de la negociación será equilibrado, minga, porque Estados Unidos interponía o imponía todas sus condiciones, se tendrán en cuenta las diferencias en cuanto al grado de desarrollo, minga también, porque explíquenle a Bolivia cuando le llegaban inversiones de las multinacionales norteamericanas, a ver el impacto que podía tener en el año 94. Explíquenle lo mismo a Paraguay o a otras economías, a Perú, que eran menos desarrolladas en Latinoamérica. Entonces esto era todo una declamación. Lo que les dije en 2005, cuarta cumbre de las Américas, yo les dije la quinta, es la cuarta, en Mar del Plata cuando se destierra esta idea del ALCA y desaparece. Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico. Esperen un cachitín, que quiero ver una cosa. La Alianza del Pacífico nace como un espacio de integración político-económico entre Chile, Colombia, México y Perú en el 2011. ¿Cuál es el objetivo? Ahí los tienen después, los objetivos, léanlos bien. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la Alianza del Pacífico? ¿Cuál es el motivo por el cual surge la Alianza del Pacífico? Fíjense que hay una mezcla con los países de la Comunidad Andina de Naciones. El objetivo fundamental es lograr un espacio o una plataforma que sirva para el intercambio comercial con Asia. Que sirva para el intercambio comercial con Asia. Y a partir del establecimiento de esa plataforma, negociar con otros bloques latinoamericanos, sobre todo con el Mercosur, la posibilidad de expandir las condiciones de este bloque de integración. Hoy en día, la Alianza del Pacífico es tal vez el bloque estrella de la integración, porque prevé un mecanismo de cooperación y de colaboración a nivel regional que permite la integración, no solo latinoamericana, sino también con el mundo. ¿Y en qué rubros? En servicios,
capitales, inversión y movimiento de personas. Luciana acaba todo englobado. Acaba lo social, lo político y lo económico. La Alianza del Pacífico, amalgamada como está, la Alianza del Pacífico desde el 2000 hasta la fecha, sumada a la iniciativa del Mercosur, es lo que potencialmente se conoce como el despegue de la plataforma latinoamericana hacia un nuevo contexto mundial en materia comercial, en materia de inversiones, en materia de integración. Por eso los objetivos son la construcción, ahí los dice, de un área de integración profunda que avance, me quedan 10 minutos, progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios y capitales y personas. Es decir, la Alianza del Pacífico toma todo lo multidimensional que no tomaba en la década del 90 el regionalismo abierto, que no tomaba el Mercosur. Y con un objetivo muy claro, llegar a conformar un espacio de relacionamiento con Asia, fundamentalmente ¿con quién? Con China, que es quien marca, que es la economía que marca en la actualidad cuál es el movimiento de mercancías a nivel mundial, cuál es el movimiento de capitales a nivel mundial, y marca un poco la temperatura de las relaciones económicas internacionales. Por eso es importante el concepto de Alianza del Pacífico. Este acuerdo, yo se los puse acá, pero simplemente a título de conocimiento. Este es un acuerdo que se firmó a fines del año pasado, pero que está, digamos, muy en pañales todavía. Fíjense todo lo que involucra. Es un acuerdo de los países asiáticos que están en intersección con otros acuerdos. ¿Pero por qué les pongo esta diapositiva? Porque me da la posibilidad de explicarle el espagueti cocido, esperen, ¿qué es eso, Catalina? El BATCP. Me da la posibilidad de explicarles el espagueti cocido del cual hablaba Catalina. ¿Qué hay debajo de esto que está acá? Están los países, en realidad están los continentes, está el mundo. Esto se conoce como el spaghetti bowl, o el bowl de espagueti, el tazón de espagueti. ¿Qué significa o qué muestra esto? Lo que muestra es lo siguiente, que a partir de los esquemas de integración o los desacuerdos de integración, no de cooperación y colaboración, sí de integración, que acá están algunos mencionados, ALADI, el CARICOM, la Comunidad de las Naciones, el Mercosur, en las relaciones entre Chile y Estados Unidos. ¿Qué nos muestra esto? Estos dos son lo mismo. Lo que nos muestra es que los esquemas de integración, esperen que tengo un chat, es parecido al mapa de correlativas del plan 6. Lo desconozco, pero bueno, si lo dice Cata, a partir de lo que se conoce como Spaghetti Bowl, lo que trata de mostrarse en las relaciones económicas internacionales es que los acuerdos de integración generan un espacio de intercambio que puede ser bien utilizado o mal utilizado. Luciana, te tengo de referente permanente hoy, discúlpame. Bien utilizado, ¿qué sería? Sería lo siguiente, si los esquemas de integración se irradian a nivel mundial a partir de este nuevo esquema o este nuevo paradigma de relaciones económicas internacionales, en los cuales la integración se ve como un esquema multidimensional, que abarque varias dimensiones, no solo la económica, el entrelazamiento o el estrechamiento que se realiza a partir de este tipo de acuerdos es útil al desarrollo a nivel mundial. Eso sería una utilización correcta de los acuerdos de integración. La utilización incorrecta, la utilización nociva, la utilización que generaría perjuicios sería la otra, la opuesta. Y me refiero a un esquema netamente comercialista o con ampliación de mercado e imposición de condiciones de mercado. Pero bueno, lo que muestra el Spaghetti Bowl es cómo se irradian a partir de acuerdos de integración y de celebraciones de acuerdos de carácter bilateral, de liberación del comercio, del establecimiento de aranceles externos comunes, de la circulación de capitales, de personas, etcétera, etcétera, lo que nos muestran es cómo se entrelaza el mundo en sus relaciones económicas internacionales actuales, que no es nada más ni nada menos que el fin de la bolilla esta que refiere o a estas dos últimas bolillas que hablamos de relaciones económicas internacionales, la 7 y la 8. El Spaghetti Bowl nos muestra el efecto de este tipo de relaciones en la actualidad y cómo la integración se conforma o se transforma en un instrumento apto para el desarrollo. Los efectos nocivos o los efectos beneficiosos se verán con el andar de todo este tipo de procesos. Con esto,
Queda terminada la unidad 8. Con esto queda terminada la